Para la reacreditación de Joint Commission International debemos revisar algunos conceptos importantes de la prevención y control de infecciones. Las epidemias en la historia de la medicina usualmente se ha acompañado de la implementación de medidas para reducir su impacto. En 1981, la epidemia de VIH-Sida y el conocimiento de la importancia de la transmisión por sangre y otros fluidos corporales trajo la implementación de las precauciones universales, medidas que se aplicaban a todos los pacientes en todos los servicios en todos los momentos. En el año 2003, la epidemia del síndrome respiratorio agudo severo SARS y la amenaza de presentación de una pandemia de influenza se acompañó del fortalecimiento de las precauciones estándar y de las precauciones basadas en el mecanismo de transmisión. Las precauciones estándar reemplazaron a las precauciones universales, como la higiene de manos, el uso de equipo de protección personal, las medidas de aislamiento hospitalario, la limpieza y desinfección de equipos y otras precauciones mostradas en la diapositiva. Bajo las precauciones estándar, deben usarse guantes y batas antes de tocar sangre u otros fluidos corporales o artículos contaminados, y antes de tocar membranas, mucosas y piel no intacta. Y se debe usar protección para los ojos cuando existe riesgo de salpicaduras. Los guantes protegen al usuario contra la contaminación de material infeccioso, pero es importante darse cuenta que los guantes pueden volverse fuente de contaminación si no son usados cuidadosamente. Existen diferentes tipos de guantes que son usados para diferentes propósitos. Los guantes de látex pueden ser usados durante la higiene del paciente y la limpieza de su habitación. Los guantes limpios pueden ser usados para el contacto general con el paciente, mientras que los guantes estériles deben ser usados cuando se realizan recolección de muestras o se realicen algún procedimiento médico en el paciente. No se olvide de hacer su higiene de manos antes de ponerse y luego de retirarse los guantes. ¿Qué es más efectivo en reducir la carga microbiana de las manos? ¿El lavado de manos con agua y jabón o la desinfección de manos con el alcohol gel? No es el lavado de manos con agua y jabón. Este gráfico muestra la evidencia que la aplicación de alcohol gel es mejor que el lavado de manos para matar bacterias. El eje izquierdo muestra el porcentaje de reducción en los recuentos bacterianos. Las tres líneas representan alcohol gel, jabón antiséptico y jabón común. El alcohol gel reduce en más del 99% la carga microbiana, mientras que el lavado de manos reduce menos del 90%. Esta es la evidencia que la desinfección de manos con alcohol gel es más efectivo que el lavado de manos con agua y jabón. Existen tres categorías de precauciones basadas en el mecanismo de transmisión: precauciones para transmisión por contacto, precauciones para transmisión por gotas y precauciones para transmisión por aire o aerosoles. Por la vía respiratoria puede haber transmisión por gotas y por aire o aerosoles. Cuando una persona tose o estornuda, expulsa al ambiente partículas de secreciones respiratorias de diferentes tamaños. Las gotas son mayores de 5 micras, salen expulsadas hasta los 2 metros de distancia y luego por gravedad caen al suelo. Las microgotas, núcleos de gotitas o aerosoles, son menores de 5 micras, que al salir expulsadas al ambiente pierden humedad, se hacen más pequeñas y quedan suspendidas y se diseminan por toda la habitación. Felizmente es fácil recordar que solo 3 infecciones se transmiten por aire o por aerosoles:
tuberculosis, sarampión y varicela. El resto de infecciones respiratorias se transmiten por gotas, como la influenza o gripe, el SARS, el meningococo, etc. Se debe tener en cuenta que las que se transmiten por gotas también pueden transmitirse por aire cuando se realizan procedimientos generadores de aerosoles como la intubación, la aspiración de secreciones, la broncoscopía y otros. Para prevenir la transmisión por gotas, debemos de usar mascarillas quirúrgicas que cubren nariz y boca. Para prevenir la transmisión por aire o aerosoles, debemos de usar un respirador. El más conocido es el respirador N95. Pero además, para reducir la transmisión de estas enfermedades, TBC, sarampión y varicela, debemos ubicar al paciente en una sala de aislamiento con presión negativa, como la habitación 610. Algunos agentes se propagan por contacto directo, mientras que otros se propagan por contacto indirecto. Ejemplos de contacto directo incluyen los mecanismos de transmisión de persona a persona, como besarse, contacto de piel con piel y relaciones sexuales, así como contacto directo con animales, el suelo o la vegetación. El contacto indirecto ocurre cuando un agente es llevado del reservorio o fuente de infección a un huésped susceptible, sin contacto directo con esa fuente, por ejemplo, al tocar una superficie contaminada o a través de las manos contaminadas del personal de salud, un paciente puede ser infectado. En relación a las prácticas inseguras de inyectables, se pueden transmitir infecciones como el VIH, el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y otros patógenos. Las fotos 1 y 4 muestran el uso de soluciones como suero fisiológico de 100 o 1000 centímetros cúbicos para la dilución de medicamentos o la permeabilización de vías, de múltiples pacientes, de todo el servicio y para todo el turno. Incluso para facilitar la extracción de la solución, le dejaban clavada una aguja, con el riesgo de contaminación e infección del torrente sanguíneo. Las fotos 2 y 5 muestran el uso de un medicamento en múltiples pacientes. Antes usábamos un frasco de lidocaína para múltiples pacientes. ¿Y qué pasaba si se requería más anestesia? Se extraía con la misma jeringa o aguja contaminada el contenido, lo que conllevaba un riesgo para otros pacientes. También han visto el uso de ampollas de vidrio a los que las enfermeras le ponen un algodón y un esparadrapo. Se caía y lo volvían a levantar. Recuerden, un medicamento para un solo paciente, una sola vez. Son excepciones los medicamentos multiusos, como la insulina, las vacunas multidosis, pero usualmente tienen preservantes. Para los anestesiólogos, neurólogos o médicos que realizan punción lumbar, cumplir con la precaución estándar de ponerse mascarilla quirúrgica que cubra nariz y boca durante todo el procedimiento para reducir el riesgo de contaminación del instrumental que podría causar una meningitis en el paciente. Cuando preparé esta lámina eran testimonios de otros hospitales, ahora son todos testimonios de personal de salud de San Pablo. El error más frecuente es reencapuchar la aguja. El de mayor impacto tal vez sea el de la técnica de enfermería que ayudaba en la cirugía menor. El cirujano necesitaba más lidocaína y le pidió que le sostenga el frasco,
y el personal sufrió un accidente punzocortante, siendo el paciente seropositivo a VIH. Fueron dos prácticas inseguras: pedir que sujetara el frasco para extraer el anestésico y rehusar la jeringa. Los recipientes para objetos punzocortantes pueden ser de cartón o de plástico. Los de plástico suelen tener extractor de agujas y debe contener solo agujas. El cuerpo de la jeringa se descarta en los recipientes de biocontaminados. Los de cartón sin extractor de agujas sirven para descartar jeringa con agujas juntas. No pasar los 3/4 de llenado del recipiente, reemplazarlos. Use el recipiente de acuerdo a la demanda de uso de objetos punzocortantes. En relación al manejo de residuos sólidos hospitalarios, recordad que los residuos comunes se descartan en recipientes con bolsa negra, los biocontaminados en recipientes con bolsa roja y los especiales, como restos de medicamentos vencidos, en recipientes con bolsa amarilla. Las precauciones estándar pueden cambiar en un futuro. Para atender pacientes con ébola, el personal atiende de a dos. Una realiza la atención y el segundo supervisa que no se contamine. En este caso, el equipo de protección personal cubre toda la superficie del cuerpo. Y se requiere un entrenamiento y uso correcto del equipo de protección personal. Con la 6ª edición del libro de estándar de JCI apareció el concepto de enfermedades de transmisión global, ETG, que son enfermedades transmisibles de rápida diseminación de un país a otro. Pero es otra forma de llamar a lo que conocíamos como enfermedades emergentes y reemergentes. Todas las infecciones o enfermedades emergentes han tenido un impacto mayor o menor en la salud de la población, como en la mortalidad. Por ejemplo, la pandemia del VIH-Sida ya ha causado más de 30 millones de defunciones. La pandemia de influenza porcina AH1N1 del 2009 causó más de 15.000 fallecidos y la última epidemia de ébola en África causó más de 28.000 casos con más de 11.000 defunciones. Pero a veces pueden ser infecciones que estuvieron controladas y reaparecen nuevamente por el debilitamiento de las medidas de prevención y control, como es el caso de la poliomielitis en Venezuela. Y el sarampión, que está causando una nueva pandemia. En este mapa puede mostrarse todos los países que reportan casos en el último año. Los que tienen un color más intenso tienen un mayor número de casos. Y se considera el sarampión como una enfermedad reemergente. La definición de enfermedad de transmisión global son enfermedades transmisibles de rápida diseminación de un país a otro. El ejemplo más clásico es la pandemia de influenza H1N1. Otra definición que debemos de conocer es el de personal de primer contacto, como aquella que atiende al paciente a su llegada de emergencia o a consultorios externos. ¿Qué debe recordar el médico del servicio de emergencia o de consultorios externos?
si el paciente ha tenido fiebre acompañado de exantema, o si ha tenido fiebre y ha viajado fuera del país, o ha tenido contacto con extranjeros, o si ha tenido fiebre y es personal médico o de enfermería, o es parte de un grupo de casos o brote. Sospechar que se trata de una enfermedad de transmisión global, indicar el aislamiento y comunicar a epidemiología y a los responsables del servicio. Cuando el paciente es identificado como sospechoso de enfermedad de transmisión global, cumplir con las precauciones estándar, indicar el aislamiento y notificar el caso a epidemiología o a los responsables del servicio. La enfermedad de transmisión global más probable que llegue a la Clínica San Pablo es el sospechoso de sarampión. Muy probablemente los médicos que se han graduado después de 1992 nunca hayan visto un caso de sarampión. Por ello recuerden que un caso sospechoso se identifica por presentar fiebre acompañado de exantema maculopapular. También debemos revisar algunos conceptos de seguridad del paciente, que es la reducción del riesgo del daño innecesario asociado a la atención de salud hasta un mínimo aceptable. El personal de salud puede cometer errores durante la atención del paciente, pero usualmente el evento adverso, incidente que causa daño al paciente, es fruto de una cadena de errores, que como de este ejemplo que ilustra el caso de presentación de anafilaxia en un paciente con alergia a un medicamento. Como el queso suizo con agujeros, debe haber una coincidencia de los agujeros y cada tajada son las barreras protectoras que debe de implementar un establecimiento de salud para evitar que el error llegue al paciente. Los incidentes de seguridad del paciente nos recuerdan la imagen del iceberg. La punta del iceberg son los eventos adversos más graves, muy visibles, que se acompañan de quejas o reclamos o denuncias, pero lo que no se ven son los incidentes que no causan daño o no llegan al paciente. Son los errores latentes del sistema que siempre están presentes. Solo mejorando la cultura de seguridad del paciente haremos que se eleve el iceberg y aprendamos de los errores. Muchas gracias.